Muy bien, mis hermanos. Damos gracias a Dios por este bonito tiempo de alabanza y también aprovecho para una vez más pedir las disculpas del caso, hermanos. Habían habido varios problemas de transmisión, estaba un poco lenta la conexión, pero ruego su paciencia, su comprensión y sigamos adelante en ese tiempo de adoración al Señor. Y acompáñame, por favor, no sin antes saludar a los hermanos que se han ido conectando ya en estos minutos. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este tiempo de adoración también. Vamos a leer la palabra del Señor y les pido por favor que me acompañen, hermanos, al Evangelio de Juan, capítulo número 12, y vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo 11. ¿Sí? Por favor, leamos todos juntos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Juan capítulo 12, versículo número 1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Verso número 7. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, el que había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Muy bien, mis hermanos, el día de hoy vamos a continuar con esta enseñanza que ya venimos hace varias semanas atrás recorriendo las palabras del Señor Jesús. Solo estoy haciendo una breve recapitulación y hacerles recordar, tal vez para quienes no han estado siguiendo la serie, cómo el Señor Jesús se identifica a sí mismo con algunas frases, como por ejemplo, yo soy el pan del cielo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y en cada una de estas frases con las cuales el Señor se identifica a sí mismo, esto nos da un alcance de lo que nosotros podemos, de una manera que nosotros podamos entender mejor cómo o cuáles son las bendiciones que Cristo ofrece a cada uno de nosotros, siendo Él el pan del cielo. O cuando pensamos en Jesús como el pan del cielo, pensamos en aquel que nos sostiene, que nos da vida, que nos fortalece, que nos nutre espiritualmente hablando, y que al comerlo, al interiorizarlo en nuestras vidas, recibimos las bendiciones de la vida eterna. Cuando pensamos en Él como la luz del mundo, pensamos en aquel que ilumina la oscuridad del pecado de este mundo y trae claridad, trae luz a este mundo. Cuando pensamos en Él como la puerta de las ovejas, pensamos en aquel que nos da la entrada al cielo, a la salvación, a la protección espiritual. Cuando pensamos en Él como el pastor de las ovejas, pensamos en aquel que nos da la guía, la dirección para nuestra vida, ¿no? Que nos dirige a pastos frescos. Cuando pensamos en Él como la resurrección y la vida, pensamos en aquel que venció a la muerte y que por medio de Él podemos nosotros también vencer a este enemigo inexpugnable del ser humano, la muerte física y la muerte eterna también. El día de hoy seguimos caminando en esta historia acerca de la resurrección de Lázaro, que dio pie a esta parte de esta frase de la resurrección y la vida. Y ya sabemos la historia, sabemos que Lázaro, María y Marta eran amigos del Señor Jesús. Jesús los amaba mucho. Ellos vivían en Betania y de pronto en algún momento de la historia del ministerio del Señor Jesús, ya cercano a la última etapa de su ministerio, porque recuerda que Juan se centra mayoritariamente en la última semana de la vida de Jesucristo en la tierra, le dieron aviso al Señor Jesús de que su amigo Lázaro se encontraba muy enfermo. El Señor Jesús decidió quedarse 2 días más
al ser claro de que Lázaro había muerto y que había pasado ya 4 días que había muerto, Jesús con sus discípulos va hacia Betania para ir a despertarlo y asistimos a la resurrección. Eso lo vimos en Juan capítulo 11. Asistimos a la resurrección de un hombre que había estado muerto durante 4 días. Vemos cómo esta crisis tocó la vida de Marta, tocó la vida de María, y siendo que Marta era una mujer muy hacendosa, muy servicial, esta crisis le había llevado a detenerse, a ya no servir, y cómo esta crisis también había tocado a esta mujer María, que era una discípula del Señor, una mujer que solía ponerse a los pies de Jesús para aprender. Ahora la vemos a ambas, la vemos muy tristes, angustiadas, pues como normalmente se podría esperar de la muerte de un ser muy querido, ¿no? Que era su hermano, aquel que las protegía, que las cuidaba. Y aprendimos y vimos cómo realmente las crisis tienen este potencial para tirarnos abajo, cómo las crisis tienen este potencial para detenernos, para de alguna manera llevarnos a frenarnos en lo que debiera ser una dinámica de servicio al Señor, de amor, de devoción, pero cuando nos estrellamos en estas pruebas y en estas circunstancias difíciles, a veces nos detenemos, nos estancamos y ya no caminamos, no avanzamos. Pero Jesús en este contexto de tristeza, de angustia, siendo Él el único que realmente podía hacer algo, y si quieres ver más detalle de eso, pues puedes ir al canal de YouTube de la iglesia y ahí ver toda la predicación de la resurrección de Lázaro. Básicamente vimos cómo a la palabra de Jesús, este hombre resucitó de los muertos, sus tejidos se regeneraron y fue una cosa maravillosa, uno de los más grandes milagros de Jesús en la tierra. Y la historia continúa, ¿no? La semana pasada vimos cómo se formó, a raíz de la resurrección de Lázaro, empieza ya la oposición completamente abierta contra Jesús, al punto que los fariseos y saduceos se unen, siendo que eran enemigos, se unen y complotan y conspiran contra el Señor para darle muerte, ¿no? Hasta ese momento, básicamente la oposición que se había presentado a Jesús era una oposición de parte de individuos aislados, pero a partir de ese momento de la resurrección de Lázaro se vuelve ya una consolidación, es decir, todos los líderes judíos van tras la vida del Señor Jesucristo. Y con esto ya da inicio a la última semana de la vida de nuestro Señor y Salvador. El día de hoy, el pasaje que hemos leído, hermanos, da pie a simplemente la última etapa ya de la vida de nuestro Señor, y lo que hemos leído, si lo pudiéramos resumir, ¿no? Si lo pudiéramos comprimir en lo que quiere el Señor enseñarnos en esta mañana, podríamos decir lo siguiente: el ser humano sin Dios, por naturaleza, es egoísta, centrado completamente en sí mismo. Pero cuando Dios llega a nuestras vidas, nos transforma y cambia nuestros corazones para volvernos adoradores, dadores y generosos para con Dios. Es decir, Lázaro, la resurrección de Lázaro, no solamente fue una resurrección física, pero hay un sentido más profundo, en el sentido de que tanto Lázaro como Marta y como María fueron transformados, especialmente María, vamos a ver, fueron transformados sus corazones, porque el ser humano por naturaleza, vuelvo a repetir, somos egoístas, somos centrados en nosotros mismos, no pensamos en dar mucho menos al Señor, pero cuando somos transformados por Dios, entonces definitivamente algo tiene que cambiar en nuestro interior. Y eso es lo que queremos aprender en esta mañana. Si pudiéramos dividir, ¿cierto? Bosquejar este texto que hemos leído, podríamos hacerlo en 3 partes. Primero, versos 1 al 3, las marcas de un corazón transformado. Y ahí vamos a ver a María, cómo esta mujer fue tremendamente bendecida por Dios y cómo esta mujer desarrolló un corazón, pues, muy bonito para con el Señor. Vemos también en un segundo punto las evidencias de un corazón egoísta. El contraste es fuerte entre María y Judas Iscariote, ¿no? El ejemplo de este hombre que, estando tan cerca de Jesús, a la vez se encontraba tan lejos del corazón del Señor. Un hombre egoísta, un hombre perverso, malvado. Versos 4 al 8. Y por último, el ejemplo contrastante también de Lázaro, un hombre restaurado, un hombre resucitado, transformado, que se volvió un gran poder evangelístico para la gloria de Dios. Versos 9 al 11. Y empezamos con esta maravillosa historia. Y Juan nos dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto,
y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, ¿no? Una cena en su honor. Marta servía, una vez más, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, la otra hermana, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Déjame mostrarte dos pasajes paralelos en los otros evangelios que narran también esta misma situación. Y lo vemos, el primero de ellos, en Mateo capítulo 26, del 6 al 7. Y dice la escritura, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Y el siguiente pasaje lo encontramos en Marcos, capítulo 14, versículo número 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Hay un pasaje más en Lucas capítulo 7, pero este pasaje no corresponde a esta historia porque se refiere a la casa de Simón el fariseo, se refiere a un tiempo muy temprano en el ministerio de Jesús. Estamos hablando ahorita de los últimos días del ministerio de Jesús. El episodio que se encuentra en Lucas 7 es en la casa de Simón el fariseo, no el leproso, y los fariseos no pueden ser leprosos. Es un evento que ocurrió muy temprano en la historia de la vida de Jesús, y ahí vemos a otra mujer que muchos identifican con María Magdalena, una mujer que había sido ramera, que también derrama un perfume sobre los pies del Señor. Este evento es diferente. Aquí, aunque algunos piensan que es el mismo, es diferente porque aquí es la casa de un Simón el leproso, es en Betania, no en Capernaum como en el otro evento, es esta María, la de Betania, aunque algunas piensan que es la misma persona, no se sabe, la Biblia no lo menciona. Esta es María de Betania, la hermana de Marta y la hermana de Lázaro, y esta mujer, el dueño de esta casa era Simón, un hombre que era leproso, ¿no? Y ocurrió a 6 días de la muerte de Jesús, así que son dos eventos diferentes. Pero uniendo los tres relatos, el de Juan capítulo 12, el de Marcos 26, Mateo 26 y el de Marcos 14, ¿qué nos dice todo este relato junto? En primer lugar, bueno, ya sabemos, estamos 6 días antes de la muerte del Señor, así que Jesús viene a Betania porque fue invitado a una fiesta en su honor, una cena en su honor. ¿En honor de qué? Bueno, una cena de gratitud, ¿no? Porque él había, por la resurrección de Lázaro. Entonces, imagínate, en todo ese lugar de Betania había gran gozo, había gran alegría. Eran personas muy conocidas porque al entierro de Lázaro habían venido mucha gente, así que eran personas conocidas. Había alegría en ese lugar, había gozo, había regocijo porque Lázaro había resucitado de los muertos, así que decidieron hacer una cena e invitaron a Jesús para que sea el invitado de honor. Mateo y Lucas nos dicen que la cena no se realizó en la casa de Lázaro como hubiéramos esperado, no, se realizó en la casa de un tal Simón el leproso. Ahora, hay muchos nombres, hay muchos hombres llamados Simón en la Biblia, Simón el mago, Simón el leproso, Simón el fariseo, Simón Pedro, hay muchos. ¿Y por qué Simón era un nombre muy común en esos tiempos? En este caso, no sabemos de Simón el leproso nada más, solo muy probablemente era un hombre que era leproso, al cual el Señor Jesús lo sanó. No sabemos nada más de este hombre, pero lo poco que sabemos es que él ofreció su casa, probablemente porque era una casa más grande, para poder hacer allí la cena. Y entre las mujeres que estaban sirviendo, pues aquí vemos a quien siempre ya conocemos que tiene ese espíritu servicial, ¿verdad? A Marta. Marta, una vez más, después de haber sido una mujer servicial, luego de haber pasado por esta gran crisis de tribulación de la muerte de su hermano y ya no servir, ahora la vemos nuevamente, habiendo sido bendecida por Dios, la vemos nuevamente con ese ánimo, con ese gozo, con ese esmero que es característico de ella, ¿cierto? Y yo sé que hay un don que todos los creyentes somos llamados a servir al Señor y todos los creyentes debiéramos servir al Señor, pero también reconocemos que en la Biblia nos habla acerca del don de servicio, que hay algunos hermanos que tienen esta predisposición aún mayor y se deleitan en servir, se deleitan, se gozan en servir a los hermanos, en poder ayudar de alguna manera, y es hermoso, es muy bonito cuando en la iglesia hay estos hermanos con este precioso don de servicio, porque son aquellos hermanos que muchas veces son héroes anónimos, que nadie reconoce su nombre de repente, pero están llevando adelante la obra y están limpiando, preocupándose de que el templo esté limpio, cuando hay alguna coinonía, hay una fiesta especial,
espiritual, pues son los primeros en estar ahí listos para servir a los hermanos, y a veces ni comen ellos por estar sirviendo a los hermanos y preocuparse de que todos coman, y al final están limpiando y están preocupándose que todo esté bonito, que la casa del Señor esté hermoseada. Qué lindo es cuando hay estos hermanos que tienen este deseo de servir, este amor por la obra de Dios y por los hermanos. Y Marta era una de esas personas. Marta era una persona que tenía ese deseo, ¿no? Ella expresaba su amor, de repente no tanto con palabras, pero lo expresaba con hechos, lo expresaba con actos de servicio, y esa es una manera también de mostrar el amor, ¿sí? Y aún muchas veces se prefiere las obras a los hechos, ¿no? Porque muchos podemos decir, sí, yo sirvo a Dios, yo amo a Dios, pero en los hechos no vemos esa evidencia, pero preferimos en todo caso ver evidencias, ¿no? Personas que sirven, que están dispuestos a poner sus manos y a activar. Marta era de estas personas. Vemos ahora sirviéndolo a su Señor y más, pero aún mejor, obviamente, porque siempre después de la prueba, hermanos, somos muchos más bendecidos, somos mucho más fervorosos en nuestro servicio al Señor. Así que ella está sirviéndole ahora, mis hermanos, con gratitud, con gozo y con excelencia. También vemos ahí a Lázaro, ¿cierto? Ahí en la mesa, en medio de risas y de comentarios. Y imagínate, no trata de imaginarlo. Yo veo ahí una mesa con un banquete ahí y Marta sirviendo el pollo, sirviendo las papas, sirviendo las verduras, sirviendo el pescado, trayendo todo para que se mantenga caliente, ahí animando a los hermanos a que coman. Vemos ahí a Lázaro sentado junto al Señor, ahí riéndose, sonriendo. Vemos al Señor Jesús gozándose, porque, hermano, Jesús gustaba de estar con los hermanos. El Señor gustaba de estar ahí en compañía con los discípulos, con los amigos. Y qué bonito, pues, hermano, yo estoy seguro que tú me entiendes. Qué bonito es cuando uno se sienta a comer con los amigos, ¿verdad? Cuando gente que tú amas, que tú aprecias. Qué bonito es cuando uno pasa una tarde así almorzando, comiendo. En la iglesia hemos tenido tiempos así. Nos hemos sentado, cuando hemos tenido esta reunión de servidores, y hemos traído comida y cada uno traía algo y nos sentábamos a comer, a compartir, a reírnos. Eso sí, es lo mismo, ¿no? Entonces el Señor Jesús está gozándose con los hermanos, está Lázaro, y de pronto, hermanos, aparece en escena la tercera hermana, la cual no habíamos visto, y aparece María. Y sabemos que María era una mujer de repente con una sensibilidad un poco mayor, de repente con una disposición. No quiero hacer un juicio de valor de María por encima de Marta, porque Marta también era una servidora del Señor, pero María tenía esta sensibilidad de sentarse a los pies de Jesús y escucharlo y admirarlo y tener este corazón de adoradora, de adorar al Señor, y de pronto esta gran prueba viene a su vida y María ya no está adorando, está triste, está llorando, pero ahora gracias a Dios que le ha bendecido nuevamente, ahora María está nuevamente feliz, gozosa. ¿Y qué está haciendo? Pues lo que siempre hacía, adorar al Señor, pero ahora a un nivel mucho mayor, porque dice la Escritura que María entra al lugar donde se encuentra Jesús con los demás invitados y tiene un acto, hermanos, de extraordinaria devoción, humildad y gratitud. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que ella toma una libra, que aproximadamente es medio kilo o medio litro, según quieras pesarlo, ¿no? Si es líquido es medio litro, aproximadamente medio litro, ¿no? Una botella más o menos de este porte, de un perfume, y no cualquier perfume, hermano. Ya ni siquiera Chanel número 5, sino un perfume de nardo puro, muy costoso, tan costoso que según palabras de Judas Iscariote, eso podía haber sido vendido por 300 denarios. Y 300 denarios, hermano, era el salario de un hombre de todo un año. Calcula un salario promedio de 1.200 soles aproximadamente, calcula más o menos 1.200 soles, en 12 meses son 14.400 soles. Entonces, eso es lo que aproximadamente al cambio en soles, si pudieras ponerlo así, aproximadamente costaría ese perfume. Ya, déjame, a ver, encuentro un perfume que cueste tan caro, ¿verdad? 14.000, una cosa, pero realmente muy, muy costosa, un perfume de mucha calidad, de esencia de nardo puro, muy valioso en un frasco de alabastro, y ella rompe el frasco de alabastro y lo derrama, dice la Escritura. Y acá no hay una contradicción, solamente Mateo y Marcos están diciendo que ella derrama sobre la cabeza de Jesús, que era una costumbre normal. Eso se solía hacer con los invitados, es decir, cuando tú llegabas de invitado a una casa, a una cena de honor, pues el dueño de casa
derramaba un ungüento sobre tu cabeza y sus criados te lavaban los pies. Eso era lo normal. Entonces, lo que hace María con Jesús es lo que se suele hacer, derrama este perfume muy caro sobre la cabeza de Jesús, pero Juan añade que ella, aparte, también unge los pies del Señor Jesús. Obviamente, al ser derramado sobre su cabeza, el perfume desciende, no se queda allí, se derrama sobre todo su cuerpo y literalmente, imagínate, es medio litro de perfume, así que literalmente el Señor quedó casi empapado, ¿no? Del perfume, se mojó todo su cuerpo y hasta sus pies. Y María procede a enjuagar los pies del Señor con sus propios cabellos. Ahora, eso nos muestra un detalle muy importante. En primer lugar, la labor de lavar los pies de los invitados era la labor que pertenecía o que correspondía a los esclavos de más bajo rango. Entonces María está tomando una posición de esclava, de sierva, ¿sí? Para poder lavar los pies del Señor Jesús, y ni siquiera con agua, sino con un perfume muy costoso. Segundo, las mujeres normalmente no solían soltarse el cabello en público, porque eso era símbolo de una vida inmoral, disoluta. Así que lo que está haciendo María también es algo bastante chocante para la sociedad de ese momento. Para nosotros ahora, si una mujer se suelta el cabello, pues no hay ningún problema, porque para nosotros no hay mayor diferencia entre que una mujer ande con el cabello suelto o una mujer ande con el cabello recogido. Pero en esa época sí era importante. Soltarse el cabello era en público, era evidencia de que esa era una mujer inmoral, era una mujer que tenía una mala vida. Así que al hacer esto, bueno, ella lo que está haciendo es, obviamente, con la utilidad de secar los pies del Señor, ella no está pensando en lo que la gente va a pensar de ella, ¿no? Entonces, estos pequeños detallitos que es interesante reflexionar, nos da pie, nos da idea de lo que María estaba pensando al hacer esto. Y realmente me muestra un cuadro muy precioso de la vida de María. Recuerda en Lucas capítulo 10, verso 39, cuando Jesús llega por primera vez a la casa de Lázaro, María y Marta, dice la escritura que Marta estaba afanada y turbada, ¿verdad? Y María estaba sentada a los pies de Jesús, aprendiendo de él. Luego, en Juan capítulo 11, a la muerte de Lázaro, vemos que María corre a los pies del Señor y cae y se postra ante él llorando, triste, ¿verdad? Se rinde a la voluntad del Señor. Y ahora en Juan capítulo 12, verso 3, una vez más vemos a María a los pies del Señor, pero ahora para ungir sus pies adorándole. Entonces, vemos en María una mujer que siempre está a los pies del Señor, ¿no? Eso es lo que yo quiero enfatizar en esta mañana. María es una mujer que no está, pues, en tonterías, que no está en pleitos ajenos, que no está en cosas como a veces, ¿verdad? Personas que no tienen nada mejor que hacer están, sino que María está haciendo lo que realmente es importante, estar a los pies del Señor, aprendiendo, adorándole, sirviéndole. Y con esto no quiero menospreciar la posición de Marta como una mujer que está sirviéndole al Señor, sino considero yo que tanto Marta como María son dos caras, nos muestran dos caras de lo que la adoración al Señor es. No quisiera que usted vaya a pensar que nosotros solamente tenemos que estar sentados en contemplación del Señor y no hacer nada, ¿no? O también que solo tenemos que estar moviéndonos como hormiguitas y no tener un tiempo de descanso para adorar al Señor. No, ambas cosas son ciertas. El reclamo de Jesús a Marta en Lucas fue porque ella solo estaba turbada con muchas cosas, pero no se daba un tiempo para sentarse. Entonces de eso pensamos lo siguiente: es bueno tener tiempos para estar a los pies del Señor, para adorarle, para aprender de Él, para orar, por supuesto que sí. Es bueno tener tiempos también de levantarnos y trabajar para la obra del Señor, servir a Cristo Jesús por medio de servir a los hermanos, por supuesto que sí. Ambas cosas son verdad. La adoración y el servicio no son excluyentes, hermanos. Mucha gente dice, no, yo no puedo servir porque estoy orando. Hermano, si tú estás orando, vas a servir. No, yo no puedo involucrarme en esto porque yo soy un adorador, estoy adorando, ¿no?
No, hermanos, si tú estás adorando, vas a querer servir. Ambas cosas no son excluyentes. Adoración y servicio van de la mano, son cosas que no son excluyentes, son complementarias. María no midió su adoración, su gratitud y su honor, este honor que le dio al Señor, le dio una importancia como el invitado supremo de ese hogar, lo reconoció por encima de los demás. Y esto nos muestra algo muy importante, hermanos. La adoración es personal. La adoración es personal. Nadie te puede obligar a adorar. Yo no puedo obligar a nadie a que congregue, a que sirva, a que honre al Señor, a que le dé el tiempo debido al Señor. Podemos, como pastores, hermanos, como líderes, podemos animar, podemos exhortar a veces, a riesgo de que nos tomen mal, a riesgo de que nos miren feo, a riesgo de que nos digan, ay, el pastor otra vez, qué cargoso, ¿no? A riesgo de que sí, perdamos amistades, que ya no nos miren igual, que nos tomen como legalistas, que piensen que somos fariseos o fanáticos, sí es cierto, pero nuestro único deseo simplemente es que los hermanos sirvamos, todos sirvamos y nos fortalezcamos. Pero yo no puedo obligar a nadie, hermanos. Yo no voy a ir a tu casa, voy a ponerte una pistola en la cabeza y voy a decirte, o congregas o no congregas, ¿cómo es? Yo no puedo ponerte de cabeza y sacar, a ver, diezmas o no diezmas, ¿no? ¿Congregas o no congregas? No, hermanos, no, nadie puede hacer eso, ni yo ni nadie, ¿no? Y si alguien lo está haciendo, está mal, porque eso no se puede hacer, no se debe de hacer. La adoración es personal, hermanos. La adoración es personal. Cada uno adorará al Señor conforme haya designado en su corazón. Y lo que sí me queda clarísimo es que la adoración no solo es personal, sino es proporcional al amor y gratitud que le tenemos al Señor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto, de que si yo realmente amo al Señor, si yo realmente le doy a Dios la importancia de vida, si yo realmente considero que Dios es supremo en mi vida, yo me voy a esforzar. Yo me voy a esforzar. Cuando estaba estudiando este texto, hermanos, acerca de María y esta gran ofrenda que ella hizo, ¿verdad? Y yo sé que muchos lo han utilizado mal, yo sé que muchos han enseñado, así como María derramó el frasco de alabastro que valía 300 denarios, a ver cuánto es tu ofrenda al Señor, ¿no? Y siempre van por el lado del dinero, ¿no? ¿Cuánto es tu ofrenda? ¿Cuánto vas a dar? ¿No? Y está mal, porque el énfasis de María aquí no es tanto el valor. Recuerda que quien que le puso precio fue Judas. Judas fue el que le puso el precio. Y vamos a ver luego por qué. No va por ahí la enseñanza. Por supuesto, se puede decir en un sentido que adoramos al Señor cuando le damos de nuestro dinero, sí es cierto, pero no es la única manera como la cual adoramos al Señor. Creo yo que el mensaje es mucho más profundo. El mensaje es, María estaba tan agradecida con Dios, amaba tanto al Señor, que ella quería expresarlo, ¿verdad? Quería expresarlo, y para ella las palabras no eran suficientes, no era solamente sentarse y decir, Señor, yo te amo, Dios mío, que gracias. Para ella las palabras no eran suficientes. Ella era una mujer muy intensa, ¿me entiendes? Ambas hermanas eran muy intensas y ellas necesitaban expresar su gratitud, su devoción. Por supuesto, cada uno la expresaba de diferentes maneras. Uno la expresaba sirviendo, moviéndose, activando, honrando al Señor de esa manera. La otra lo hacía, en este caso, por medio de tomar una de las cosas más valiosas que ella tenía, como un frasco que valía el salario de un año de un hombre, y derramarlo sobre sus pies, sobre su cabeza. Algunos piensan, hermanos, que María Magdalena y María de Betania son la misma persona, que realmente esta María era prostituta antes y vivía en Capernaum y ejercía la prostitución allí, y Jesús la sanó y la liberó de 7 demonios, y luego ella regresa a Betania con sus hermanos a vivir con ellos ya una nueva vida, y por eso es que ella tiene esta grande gratitud al Señor, y piensan que esto es así porque luego en la resurrección de Jesús no vemos a María de Betania por ningún lado, pero aquí vemos siempre a María Magdalena. Entonces, bueno, yo no estoy tomando ninguna posición, estoy comentándolo para enriquecer un poco esto.
Sí, es probable que María Magdalena sea María la de Betania. No cambia mucho lo que sabemos de ambas personas. Ambos personajes fueron mujeres que fueron tocadas por el Señor. Ambas mujeres fueron bendecidas por Cristo, fueron sanadas, fueron convertidas al Evangelio. Entonces, sí pudiera ser que María de Betania era María Magdalena y explicaría un poquito por qué tenía este frasco de alabastro de perfume de tanto precio y explicaría también esta grande gratitud, ¿verdad? El relato en Lucas nos dice, al que mucho amor se le ha recibido, mucho amor muestra, ¿no? Y se entendería por qué es que María de Betania era tan fervorosa en su devoción a Dios, porque, bueno, todo lo que Dios había hecho por ella, ¿no? Había transformado su vida. Sea así, hermanos, o no sea así, que María de Betania no era María Magdalena, era otra mujer, no cambia mucho realmente la idea. La idea es que María, quien sea que fuera, María de Betania era una mujer agradecida con Dios. Era una mujer que no se conformaba con expresar solo con palabras su adoración a Dios. Ella tenía que materializarlo, ella tenía que expresarlo de alguna manera. Y para ella funcionó el dar lo más valioso que tenía, que era este frasco de alabastro de perfume muy caro, y derramarlo completamente sobre la cabeza, sobre el cuerpo del Señor Jesús, en una muestra de devoción tal, de amor tal, hermanos, que realmente es maravilloso, maravilloso, ¿no? Hablo a las hermanas, seguramente tú tienes por ahí algún perfume que solo utilizas en ocasiones especiales, ¿no? Un perfume que te costó caro, que lo mides y lo tienes ahí guardadito porque solo lo utilizas para ocasiones especiales, ¿cierto? Yo sé que todas las damas suelen hacer eso. Para alguna ocasión especial, Navidad o un cumpleaños muy importante o una salida con el esposo ahí, utilizan ese perfume porque es algo muy valioso, muy, muy especial. Pues imagínate esto, ¿no? Tomar algo mucho más caro que esto y ni siquiera usarlo en ti mismo, sino derramarlo sobre otra persona. Obviamente tienes que amar mucho a esa persona para hacer eso. Y ese era el amor que María tenía por su Señor. Hermanos, ¿alguien le obligó a María a hacer esto? ¿Alguien le dijo, María, esto es lo que tienes que hacer? No, nadie se lo dijo. Nadie, no hay ningún manual, no hay en la Biblia ningún capítulo donde te diga, a ver, estos son los perfumes válidos que tú puedes derramar sobre el Señor. No, 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 es que no hay, hermano. La Biblia solamente te dice que debemos adorar a Dios, pero no te dice cómo hacerlo. Es decir, no te dice tienes que expresarlo con palabras, o tienes que dar tanto dinero, o tienes que congregar tantas veces al día, o tienes que ir tantas veces a la iglesia, o tienes que meterte en tantos ministerios. No, es que, ¿sabes por qué, hermanos? Porque es libre, porque es personal. Cada uno adorará al Señor conforme a lo que hay en su corazón, en su corazón. Si yo amo al Señor, si yo realmente he sido impactado por el Evangelio, si yo he entendido que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa por mí y fue muerto por mis maldades, y ahora por él yo tengo vida eterna, paz y comunión con el Señor, entonces eso para mí es tan valioso, tan importante, que yo voy a querer toda mi vida manifestar una gratitud al Señor de diferentes maneras. Y yo voy a decir, voy a buscar maneras creativas y voy a esforzarme por serle fiel al Señor. Luego vamos a volver un poquito más a esto. Déjame darte un par de ejemplos. Otro hombre muy parecido a María de Betania era David. Y pienso que esta era una de las razones por las cuales David era considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Mira lo que dice la Escritura, Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 22. Entonces le dijo David a Ornán, dame este lugar en la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán le respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Aún los bueyes daré para el holocausto y los trigos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo, decía Ornán, ¿no? Un hombre generoso. Entonces el rey David, muchos hubiéramos pensado, ¿qué cosa? ¡Ay! Bendición, listo, gracias Ornán, que Dios te bendiga, que Dios te lo pague. Pero David no era así. David no era un hombre que le gustaran las cosas fáciles. El rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio. Y lo subrayo, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Es decir, cuando yo voy a sacrificar para el Señor, voy a sacrificar de lo mío. Yo no voy a sacrificar del dinero de otro, del trabajo de otro, del esfuerzo de otro. ¿Por qué?
Porque la adoración es personal, hermano. Yo no puedo decir, mi esposo es el que sirve, mi esposo es el que congrega, mi esposa es la que diezma, mi esposa es la que se esfuerza. Ya está, ya hicimos, ¿no? Porque somos una sola carne. Que vivo, ¿no? No, es personal, personal. Yo no voy a ofrecer un sacrificio de mi esposa. Mi esposa sacrificará para el Señor. Yo sacrifico lo mío, mi tiempo, mis fuerzas, lo que yo soy. ¿Me entiendes? Y otro, yo no sacrificaré un holocausto que no me cueste nada. Me tiene que costar. Y vuelta y repito, no estamos hablando de dinero necesariamente. Me tiene que costar tiempo. Me tiene que costar mis fuerzas. Me tiene que costar un sacrificio, pues hermano. Si no, no tiene sentido. Déjame preguntarte y reflexiona junto conmigo. En estos casi ya 8 meses me parece que estamos ya sin poder congregar. Rumbo al año ya. De corazón, con el corazón en la mano. Nos estamos esforzando. Realmente tú pudieras decir, no, sí, me ha costado realmente este tiempo. Me ha costado tiempo, dinero, he tenido que buscar maneras de conseguir platita y me he comprado un router para tener internet y estar escuchando la palabra de Dios. Me he esforzado, he orado al Señor, me he hecho todo lo posible porque mi servicio ahora en este modo virtual siga constante. Me he esforzado por, de repente no me alcanza para un router, pero semanalmente, aunque sea colocarme saldo para estar unos días conectado y escuchar la palabra y participar del servicio, o incluso para predicar la palabra de Dios también, me he esforzado. Sé que pudiera haber utilizado ese dinero en otras cosas, pero no, el Señor es importante, la obra es importante, así que yo lo considero importante y me he esforzado, he invertido. Me he preparado, tal vez no sabía nada de computadoras, pero me he metido a investigar, me he metido a Google, a tutoriales, he estudiado, he pasado largas horas practicando, hasta que ahora ya lo entiendo. ¿Te ha costado? ¿O simplemente hemos dicho, no se puede, no hay, no entiendo, no sé? Señor, tú sabes. Y sí, si alguien te dice eso, ¿tú qué le puedes decir, verdad? Si alguien me dice así, pastor, ¿sabes qué? No puedo porque no se puede y no se puede. Yo no te voy a decir, no, ¿cómo es posible que te habrás creído? No. Si alguien me dice así, yo digo, bueno, está bien, ¿no? Es que no te puedo obligar. La adoración es personal. La adoración es personal. Cada uno hará conforme a lo que hay en su corazón. Cada uno adorará conforme a lo que hay en su corazón. Si para ti es importante, si para ti es trascendental, si para ti es valioso, lo harás, te esforzarás. Y no me puedes decir que no, porque yo lo he vivido, hermanos, y he visto a otras personas, y te voy a mostrar algunos ejemplos hoy día, de personas que lo han hecho. Contra todo pronóstico, se han esforzado. Así que no puedo, no tengo, eso no es cierto, no es cierto. Otro ejemplo, Primera de Crónicas 29:2. Mira lo que dice también David, un capítulo después. Yo con toda mi fuerza, dice, he preparado para la casa de David, de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, piedra de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto, mi amor en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro, plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. ¿Qué significa esto? Un hombre dedicado a bendecir a Dios. Es extraño eso, ¿no? Porque normalmente esperamos que sea Dios quien nos bendiga. Y sí, obviamente Dios nos bendice. Pero ¿sabías que tú puedes también bendecir al Señor? No porque Él no necesite, obviamente, no me vayas a malentender, en el sentido de que tú puedes tener actos espontáneos de amor hacia el Señor. Es como cuando tu esposo o tu esposa te preparan un postrecito o te traen un regalito sorpresa que tú no te esperabas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes?
Yo nunca ha pasado que de pronto yo le hago, no sé, un quequito a mi esposa o le traigo un postrecito de la calle o algo y mi esposa me diga, ¿qué? ¿Para qué has desperdiciado este dinero? No nos hubiera gastado en otra cosa, no, esta tontería. No, no. Siempre se alegra, me agradece, le gusta, porque aquí no le gusta recibir un detalle, aquí no le gusta recibir un obsequio, aquí no le gusta recibir un presente, una muestra de amor. ¿Y por qué crees que a Dios no? Una muestra espontánea de amor, de adoración. Déjame mostrarte, esto es una fotito de una hermana en Cristo Jesús, de la cual yo me siento muy, de verdad, muy orgulloso y muy feliz. Una hermana que presenta sus tareas de la Academia Bíblica Virtual y se esfuerza. Conozco muchas personas que me han dicho, no, pastor, no puedo porque no tengo computadora, porque no tengo manera de hacerlo. Y yo digo, ven, ok. Si tú dices que no puedes, no puedes, así será. Conforme sean los dichos de tu boca, así será. Pero esa hermana, a la cual yo quiero honrar públicamente, y no voy a decir su nombre porque no quiero que tal vez se vaya a sentir un poco mal o nerviosa, pero ella sabe quién es, y yo quiero honrarla públicamente, esa hermana, de verdad, y quiero decirle, hermana, gracias. Gracias porque tu ejemplo me inspira. Tu ejemplo me hace recordar, mi hermana, cuando yo no tenía ni un sol partido por la mitad, pero con todo mi corazón quería servirle al Señor. Y déjame decirte, mi hermana, sigue así. El Señor te va a bendecir grandemente, porque tú no pones excusas para servir al Señor, porque tú no pones excusas y dices, no puedo, no tengo, no soy. Ves la manera y te esfuerzas, haces sus tareas, aprendes. Eso es muy valioso para Dios. Eso es más valioso que aquellos que teniendo todo a su alcance o pudiendo hacerlo, esforzarse, no lo hacen. Tú eres un ejemplo vivo de que sí se puede servir a Dios, aprender su palabra y esforzarse cuando hay ganas, cuando hay deseo. Mi hermana, de todo mi corazón, oro por ti, por tu familia, que el Señor te bendiga, que el Señor te engrandezca y te multiplique a 1000 por uno. Y nunca te olvides de esos tiempos. Como yo no me olvido nunca quién era yo y de dónde me sacó el Señor. Cuando yo caminaba por las calles y me tenía más huecos que suela. Y caminaba y caminaba y caminaba y caminaba. Y le doy gracias a Dios por esos tiempos. Porque en esos tiempos de escasez yo aprendí a amar al Señor y a buscarle a pesar de todo. Que Dios te bendiga, mi hermana. No hay excusa para servir al Señor. ¿Qué aprendemos en esto entonces? Adoración es un asunto del corazón. Gratitud es un asunto del corazón. Servicio es un asunto del corazón. Generosidad es un asunto del corazón. Gozo es un asunto del corazón. Y ninguna de estas cosas, adoración, gratitud, servicio, generosidad, gozo, ninguna de estas cosas se pueden obligar. Tienen que nacer de tu corazón. Si realmente has entendido y has comprendido quién es Dios en tu vida, te vas a esforzar. Y si tal vez no lo has entendido hasta ahora, yo lo estás entendiendo, déjame animarte, hermano, hermana, esfuérzate. No hay esfuerzo que hagamos que sea mucho para el Señor. ¿No tienes tiempo? Busca el tiempo. ¿No tienes dinero? Ora al Señor y esfuérzate. Valora lo que es importante. Agradécele al Señor. Sírvele al Señor. Hazlo sin que nadie se entere, sin que nadie lo vea. No tienes que impresionar a nadie. Solo a uno tienes que impresionar y ese es al Señor. María nos dio un ejemplo precioso al derramar algo muy valioso para el Señor. Un corazón transformado nunca pondrá excusa para adorar y servir al Señor. Un corazón adorador siempre buscará la manera de honrar al Señor, sin medir ni guardarse nada. Por el contrario, un corazón mezquino para el Señor
siempre pondrá excusas para no hacer lo que se debe hacer. La adoración es voluntaria y proporcional al amor que le tenemos a Dios. En el curso de Finanzas Saludables, hermanos, yo siempre enseño lo siguiente. El problema de las personas con el dinero no es que tengan poco dinero o que tengan mucho dinero, ni se soluciona con dinero. El problema de la pobreza es un problema del corazón. Lo que Dios quiere sanar en primer lugar en nuestro corazón es la codicia, es el amor al dinero y es el afán por las cosas materiales para recién darnos prosperidad material. Cuando tú utilizas al dinero como siervo para la gloria de Dios, Dios no tiene problemas en darte más. Pero cuando el dinero nos aferra, nos afana, probablemente nos cueste tenerlo, gastarlo. Hermanos míos, la pobreza es un asunto espiritual. Tú puedes no tener dinero en algún momento. Sí, por alguna circunstancia, por alguna prueba que el Señor permite en nuestra vida, que también sucede, por alguna circunstancia coyuntural, pero no ser pobre. La pobreza es un asunto mental y es un asunto espiritual. Esta mujer no era pobre, ni aún después de que derramó ese perfume, no era pobre. Era generosa, era dadivosa con el Señor. ¿Por qué? Porque para ella los bienes eran solamente instrumentos para bendecir a Dios. Entonces, mi hermano, cuando nosotros diezmamos, no lo veas como que tú estás dando de lo tuyo, te sacrificas y Señor, mira, con la justa voy a llegar, pero lo hago porque te amo y nos victimizamos, ¿verdad? No, hazlo diciéndole, Señor, esto es tuyo, te lo ofrezco con todo mi amor. Cuando nosotros servimos al Señor, no digas, ay, yo todo el día sirvo, estoy cansado porque vengo a trabajar, pero en vez de descansar, estoy sirviéndole al Señor y en vez de dormir como muchos otros, me amanezco, gloria al Señor, porque yo soy un siervo fiel. Ya, ahí tienes tu recompensa, dice el Señor, ¿no? Que la gente diga, wow, ya esa es tu recompensa. Esa es tu recompensa. No. Hazlo como en silencio, como una ofrenda de gratitud a tu Señor. Y por medio de ella le decimos, Señor, más importante que el sueño es lo que yo quiero ofrecerte en esta mañana, en esta noche. Pero muchos dicen, dice el como el proverbio, dicen, dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Es decir, ponen cualquier excusa, hermano, para no hacerlo. Cualquier excusa. Ya se han preprogramado en su mente para decir, no puedo. Ni siquiera han buscado soluciones, ni siquiera han buscado la manera de decir, Señor, a ver, tú me has dado una inteligencia, me has creado tu imagen y semejanza. Tiene que haber alguna manera. Tiene que haber alguna manera de que yo pueda congregar, de que yo pueda servir, tiene que haber alguna manera. Dame creatividad, Señor, dame inteligencia, dame recursos para hacerlo. No, a veces ya nos preprogramamos de antemano y decimos, no. El león está afuera, no se puede. No se puede, yo no tengo, yo no soy, no sé, no puedo, no tengo. Listo, ya está. Ya me programé, ya me cerré al pensamiento de que no puedo. No hagamos eso, mis hermanos. La adoración conduce a la creatividad también. Maneras creativas de serle fiel al Señor. Sigamos. Las evidencias de un corazón egoísta. Juan capítulo 12, verso 4. Mira lo que dice la palabra ahora. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Mira lo que dicen los relatos paralelos. Mateo 26, 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron. No solo Judas, ojo, todos los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué es ese desperdicio? Porque se podría haber vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura.
De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Y Marcos capítulo 14 dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, es decir, no solamente los discípulos, sino otros que estaban allí, y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella, contra María. Pero Jesús dijo, déjala, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Acá hay unos detalles muy interesantes, hermanos. En primer lugar, ante el acto de adoración de María, los discípulos se ofendieron y se molestaron. Y mira lo que ellos pensaban, ¿ah? ¡Qué desperdicio de perfume!, decían. Claro, Judas fue el único que alzó la voz, pero él dijo lo que todos pensaban, solo que, ojo, como este hombre era hipócrita, no dijo, Señor, este es un desperdicio, no dijo eso. Mira, note ese detalle. En los textos que estoy mostrando ahorita, Marcos, y lo he subrayado ahí, y Mateo, ellos dicen, ¿por qué este desperdicio? Pero cuando Judas habla y le dice al Señor, no le dice desperdicio porque sería demasiado chocante. Él es hipócrita, así que él se guarda eso y solamente dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Claro, aparecería como un hombre con conciencia social, un hombre preocupado por la gente que tiene necesidad, pero ¿sabes qué? Era mentira. A él no le interesaban los pobres. Todos pensaban que ese perfume se hubiera podido vender a 300 denarios, el salario anual de un hombre, y haberse dado a los pobres, ¿no? ¡Wow! ¿Qué tal conciencia social de los discípulos? De verdad, son hombres admirables, ¿verdad? Serían un premio Nobel de la Paz, seguramente, o estarían presidiendo alguna ONG del mundo actual. Pero hermanos, déjame mostrarte algo. Juan aclara que la motivación de Judas no era el amor a los pobres, sino que él era ladrón y él robaba el dinero que custodiaba. Recuerda que él era el tesorero del ministerio de Jesús. Y esto me muestra algo más interesante todavía. ¿El Señor Jesús sabía que Judas era ladrón? Por supuesto que sí, el Señor Jesús sabía todo. Y aún así lo puso de tesorero. El Señor Jesús sabía que Judas robaba. Y aún así lo puso de tesorero, hermanos. Interesante. Judas probablemente hubiera visto un gran negocio en ese perfume, lo hubiera vendido, igual que Ananías y Zafira, ¿no? Lo hubiera vendido a 300 denarios y él hubiera dicho al Señor, Señor, he conseguido 200 denarios, y se guardaba él 100, porque era ladrón, tomaba el dinero que no era suyo, era del ministerio. Y al ver este perfume derramado en la tierra y evaporado, dijo, qué desperdicio. Pero obviamente no le va a decir eso al Señor Jesús, porque es hipócrita. Él tiene una fachada de ser un buen discípulo. Así que solamente dice, ¿pero por qué no se lo ha dado a los pobres? Para quedar bien. Pero todos los discípulos pensaban lo mismo. Todos pensaban esto, hermanos. Y quiero que notes esto. El pecado de todos ellos era considerar a Jesús al mismo nivel que una necesidad terrenal. Es decir, para ellos, honrar a Jesús era igual que ayudar a un pobre. Y eso está mal. Porque, hermanos, Jesús es Dios y Él es más que cualquier cosa. Él es más importante que cualquier cosa. Jesús es más importante que tú. Jesús es más importante que yo. Jesús es más importante que cualquier cosa en esta vida, hermanos. Él es más importante. Hermanos, ellos estaban diciendo que hacer este acto de adoración a Dios era un desperdicio. ¿No te ha pasado? Aquí aprendemos varias cosas. En primer lugar, la mala actitud de Judas contagia rápidamente a los demás. Y todos piensan, ¿verdad, no? Porque Judas era un hombre que tenía ese corazón, pero los otros discípulos no, eran creyentes verdaderos, pero al notar esta mala actitud, ellos también empiezan a infectarse de esta mala actitud. Eso quiere decir que yo puedo ser un creyente, pero aún así ser mezquino para con Dios. Sí, es verdad.
Yo puedo ser creyente, hermanos, haber sido salvo, todo lo que tú quieras, pero ser mezquino para con Dios. Es decir, no, a ver, cuento todos mis centavos, exactamente el 10%, no me paso un sol. Porque no, 10%. Y a veces ni eso, ni eso. O poniéndolo en otro caso que no tiene que ver con el dinero. ¿Ok? Hay reuniones domingo, en la mañana, en la noche, y yo solamente voy a una y voy 2 horas nada más. No me paso un minuto. El pastor se está demorando de predicar, listo, pastor, chao, nos vemos la siguiente semana. Pa. No, yo tengo cosas que hacer. Seguro por ahí habrá alguno así. O en el templo también, a veces me ha tocado cuando reuníamos en el templo, decía, hermano, ¿va a venir al ayuno? No, pastor, ya estoy mucho tiempo acá, ya me tengo que ir, ya. Tengo cosas que hacer. Bueno, nadie te va a obligar. Yo no voy a decirle a Ernesto, a Leo, por favor, ahí amordázalo al hermano y amárralo, dice que ahí. No. Puedo ser creyente, pero aún así ser mezquino para con Dios. Darle medido de mi tiempo, medido de mi dinero, medido de mis fuerzas, ¿me entiendes? No dar de más. Yo siempre le digo a los servidores, hermanos, mi hermano, ¿qué haces de más para el Señor? Es decir, ¿cuál es tu valor agregado? Si lo que tú haces, cualquiera lo puede hacer, o yo lo puedo hacer, y me evito problemas de estar detrás tuyo, mejor lo hago yo, ¿verdad? Y me ahorro la cólera, me ahorro mi hígado y me ahorro tiempo. ¿Cuál es tu valor agregado? Es decir, ¿qué es lo que te diferencia? ¿Qué es lo que hace que tu servicio sea especial para Dios? Que tú digas, wow, este hombre, esta mujer, tremendo siervo, tremenda sierva. ¿Cuál es tu valor agregado, hermano? Hermana, por favor, entiéndeme. Tú me dirás, otra vez vuelto el pastor con lo mismo. Qué cargoso este pastor, siempre servir, servir, servir. Yo sé, hermanos, y mira, yo sé, soy consciente de que probablemente me gano enemigos gratuitamente, que las personas de pronto ya no nos ven igual, ya piensan que somos fanáticos, piensan que somos demasiado duros, que somos muy legalistas, que somos muy, ¿me entiendes?, muy tiránicos. Bueno, hay muchas otras iglesias, ¿sí? Pero lo que es yo, en tanto siga siendo pastor de esta iglesia, hasta donde Dios quiera, siempre motivaré a mis hermanos a servir. Siempre. A servir y a no ser mezquino. Si hay algo que yo no quiero ser, hermanos, es mezquino para con Dios. Yo no quiero ser mezquino para con Dios. Yo no quiero decirle al Señor, no, Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo dar porque no. Y para mí, no, yo no puedo extenderme más. Yo no puedo dar más porque no. Como, ¿y cuándo yo? ¿Cuándo yo? No. Nunca debemos comparar a Dios, su gloria y honra, al mismo nivel que las necesidades terrenales de la vida diaria. Jamás vas a comparar, hermano, no puedes comparar. No puedes compararlo. Él es supremo, Él es superior. Entonces, si lo estás comparando al mismo nivel, entonces para ti Jesús no es nada. Jesús simplemente es algo más del montón. Y un creyente no piensa así. Y yo no quiero tener nada que ver con personas que piensen así. Yo quiero rodearme de personas que aman a Dios, que me inspiran, como la hermana que te he mencionado hace un momento, que me inspiran con su ejemplo, que me dicen, me hacen sentir, wow, yo quiero esforzarme más. Yo no quiero rodearme con personas mediocres, con personas que lo único que quieren es poner excusa tras excusa, tras excusa, tras excusa. Yo no quiero rodearme de esas personas. Yo quiero personas que me inspiran, que me desafían a más. Hermano, las prioridades nacen del corazón. Un corazón egoísta se ofendería de darle a Dios algo más de tiempo, atención, recursos de lo que considera debe darle. Un corazón egoísta dice, ok, mira, la semana yo tengo un montón de cosas que hacer, así que voy a congregar los domingos en la mañana, punto. Ya está, porque tengo un montón de cosas que hacer. Así que discúlpame un montón, tengo cosas que hacer. Y de mi diezmo, ahí tengo mi calculadora, exacto, el 10%, ni un sol más, ni 10 céntimos más, porque 10%. Toma, ahí está. Y eso también siquiera. Agradéceme que te estoy dando tiempo.
Yo no sé qué decir, no sé qué hacer cuando veo a una persona así. ¿Qué le puedo decir? Yo no digo nada, digo, ok, que Dios se bendiga. Pero yo sé, hermano, yo lo sé, porque lo he vivido, porque lo he visto en otros, porque lo veo en la palabra, que a quien Dios bendice, a quien Dios abre puertas, a quien Dios levanta, es a aquellos que sin tener dan de lo que no tienen. Se esfuerzan más que los demás. Se levantan más temprano, se acuestan más tarde, dan, hacen las cosas con excelencia. A esos Dios levanta y Dios bendice. Conozco personas que eran seminaristas hace unos pocos años atrás, que no tenían ni pasaje en esos tiempos, que juntaban sus reales, sus soles, y vendían sus cositas, empanaditas, vendían cositas para pagarse sus cursos, que no tenían ni un cuaderno nuevo, sino que el mismo cuaderno que tenían varios ciclos lo usaban, lo volvían a usar, y usaban lápiz porque luego borraban y luego volvían, ¿me entiendes? Para no gastar porque no tenían dinero. No tenían computadoras, así que paraban prestándose computadora del seminario, paraban prestándose computadora de uno, del otro, hacían sus tareas en hojas, hasta en máquina de escribir he visto hace poco. Mira, máquina de escribir en este tiempo, pero lo usaban porque no tenían impresora. Se esforzaban. ¿Y ahora sabes dónde están? Están en la obra, Dios los levantó, son pastores, se han casado con hermosas, con mujeres preciosas, tienen hijos preciosos, están en el ministerio, Dios los usa. Los ha bendecido. De verdad. Y veo personas, y conozco personas, que decían, no, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, no puedo viajar, no puedo ir allá, no puedo ir acá, porque no tengo tiempo, porque no tengo dinero, porque no puedo hacer esto, porque no puedo hacer lo otro. Pasan los años, ¿en qué están? En nada. No están ni en el ministerio, ni están sirviendo al Señor, algunos ni siquiera están en iglesia. Se alejaron del camino. Hermanos, Dios es testigo. Dios es testigo. Llamo a Dios por testigo, hermano. Que yo no tengo ningún interés ni en tu dinero, ni en tu servicio, ni en nada. Mi único interés, hermano, mi único deseo para tu vida como pastor de la iglesia es que Dios te levante, te utilice para grandes cosas y bendiga a tu familia. Pero eso tiene un precio, hermanos. Tu corazón. Mi oración y mi deseo para mi propia vida y para tu vida es que Dios nos haga personas adoradoras, que amemos a Dios. Para un corazón egoísta, hermanos, honrar a Dios con nuestros talentos, bienes, tiempo y corazón es un desperdicio, así como lo oyes. Y eso me impactó tremendamente. Para Judas, lo que hizo María era un desperdicio. Para los discípulos, lo que hizo María era un desperdicio. Se desperdició. Imagínate, ungir el cuerpo de Jesús era un desperdicio para ellos. ¿En qué estaban pensando, hermanos? Como para muchos creyentes, ir a una vigilia, ir a un ayuno. No lo dicen, porque no te lo van a decir, porque quedaría mal. No te lo dicen, pero lo piensan. Lo piensan. Dicen, no, ¿qué voy a ir 2 cultos, 3 cultos? ¿Qué voy a estar martes, miércoles, jueves, viernes en oración? No, yo tengo cosas que hacer. No lo dicen porque nadie te lo va a decir, pero lo piensan. Para ellos es un desperdicio. Estar sentados, escuchando, ahí, orando, no. Es un desperdicio. Para esas personas es un desperdicio. Y después se quejan. Dios no me bendice, Dios no abre puertas, no sé qué pasa, mis hijos cada vez están más rebeldes, nunca me alcanza el dinero, paro enfermando. ¿No sabes por qué? Corazón, hermano. El corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Ante esta grave ofensa, porque era una ofensa, imagínate, hermano, que, no sé, el día de tu cumpleaños, ¿sí?
todos los hermanos vamos, ¿no? Y los hermanos te hacen un regalo y de pronto viene un familiar tuyo, tu esposa, un amigo y te dice aquí, ¿y por qué tanto dinero han gastado en este? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías si alguien te dijera así, que tanto dinero ha gastado? Le voy a comprar algo más baratito. No vale la pena invertir más. Eso es lo que significa, no vale la pena. Eso es lo que está significando. No te lo dicen, pero ese es el mensaje, ¿no? No vale la pena más. Y eso era una grave ofensa hablando del Señor Jesús. Pero hermano, Jesús no se detuvo en eso. Su misericordia era mucho más grande. Así que solamente dijo, déjala, déjenla. ¿Por qué la molestan? Déjenla. Que cada uno adore conforme al deseo de su corazón, es la palabra de Dios. ¿Quieres ser generoso con Dios? Hazlo. Que nadie te detenga, hermano, hermana. Que nadie quieres tú ser generoso, quieres ser dadivoso, quieres hacer lo que se te pida, quieres hacerlo con excelencia. Hazlo. Y no te sientas mal porque otros no lo hacen o porque otros te miran raro, piensan que eres fanático o fanática. No te importa a ti, tú hazlo. Porque lo haces para Dios y de Dios recibirás la bendición de tu corazón dadivoso. ¿Quieres ser mezquino para con Dios? ¿Quieres poner excusas? ¿Quieres decir, no, yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo? Hazlo. Nadie te va a obligar, hermanos. Nadie te va a obligar. Tú puedes, ahí en todas estas ventanas de navegador, en la parte de arriba, no sé si lo has notado, hay una esquinita roja con una X. Tú puedes picarle en esa esquinita y se cierra todo. Y ya te olvidas de mi cara, de mi voz, todo. Nadie te va a obligar. Nadie te va a obligar, hermano. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. Y también recibirás lo que Dios te dé. Déjenla, dice el Señor. Déjenla. Déjenla. Que haga lo que ella desea hacer. Lo que esté en su corazón. Déjenla que ella lo haga. Porque la adoración es personal. También dice el Señor Jesús, dijo, buena obra me ha hecho. No es un desperdicio invertir el tiempo, hermanos, invertir tu tiempo, tu vida, tus fuerzas, tu corazón para la gloria de Dios, invertir tu dinero, invertir tus fuerzas, tu sueño, tu vida, tu juventud. No es desperdicio de tiempo, no es desperdicio servirle al Señor, no es desperdicio salir cada mañana y decirle, Padre Santo, dame, provéeme, Señor, porque yo quiero congregar, yo quiero servir, yo quiero estar conectado, Señor, provéeme la manera. Yo quiero hacerlo, Señor, invertir tu dinero en eso. No es desperdicio. No es desperdicio coger tu Biblia y ponerte a leer y estudiar, coger un libro, estudiar la Academia Bíblica. No es desperdicio, hermano. No es desperdicio todo lo que hagas para la gloria de Dios si lo haces con un buen corazón. No es desperdicio. También Jesús dijo, ha hecho lo que podía. Ella ha hecho lo que estaba en sus manos para hacer. Si ella no hubiera tenido ese perfume de alabastro y hubiera tenido un perfume baratito nomás, pero igual lo hubiera derramado de todo su corazón, ¿hubiera sido igual de valioso para el Señor o era el perfume lo que lo hacía valioso? No. Igual hubiera sido valioso. Cuando esa viuda pobre dio una monedita muy pequeñita, el Señor Jesús, ¿qué dijo? Ella ha dado más que todos los demás. ¿Por qué? Porque todos los demás dan de lo que les sobra. Ella ha dado todo lo que tenía para subsistir. ¿Ves? El Señor Jesús ve el corazón. Así que si María no hubiera dado perfume porque no lo tenía, si no hubiera dado perfume más baratito, igual hubiera sido de honra. Ahora, si ella teniendo lo mejor, lo hubiera guardado para sí y hubiera dado lo menos, eso ya no era agradable al Señor, porque obviamente no le estás dando lo más importante de tu vida. No puedes darle a Dios lo que no tienes, pero puedes esforzarte por darle a Dios lo mejor de lo que tienes. Esa es la gran diferencia. ¿Qué más dice el Señor? Esta mujer ha preparado mi cuerpo para la sepultura. Recuerda que en 6 días más el Señor Jesús va a morir. Pero antes de eso su cuerpo va a ser escupido, golpeado, azotado por manos de gente incrédula, impía, malvada. Su cuerpo va a ser torturado. Dice Isaías 53 que su cuerpo iba a ser molido por nuestros pecados, desfigurado de tal manera que no tuviera apariencia de hombre, por los golpes, los escopitajos, las piedras, las burlas. Pero 6 días antes, ese mismo cuerpo fue ungido con manos de amor, de devoción y de gratitud. No fueron sus discípulos más cercanos, no fue Pedro, no fue Juan, el que amaba, el que decía que amaba al Señor. No fueron ellos, no fueron los más cercanos, no fueron los grandes apóstoles, no fueron ellos. ¿Quién fue? Una mujer agradecida
con Dios, que ungió su cuerpo con un perfume muy caro, preparándolo para la sepultura. Y termina Jesús diciendo, donde se predique el Evangelio, se recordará lo que ella hizo para memoria de ella. Y han pasado tantos años, hermanos, más de 2000 años, y se sigue recordando lo que María de Betania hizo para la gloria de Dios. Al mismo nivel que se recuerda lo que Pablo hizo, lo que Pedro hizo, los grandes sermones de los grandes apóstoles, también se recuerda este acto humilde, pero extravagante, de una mujer que lo único que quería era agradarle al Señor. Hay un lugar en la historia para los que fueron más allá de sus fuerzas, en su devoción y adoración a Dios. Hay un lugar en el corazón de Dios para los que se esforzaron, para los que no pusieron excusas, para que hicieron lo que podían y aún más por adorar y servir a Dios. Hermano lindo, hermana, ¿quieres llamar la atención de Dios? ¿Quieres que Dios ponga sus ojos sobre ti y te bendiga? Esfuérzate. Da más. Más. Tú dices, no puedo. No, sí puedes. Déjame decirte, sí puedes. No lo has pensado, pero sí puedes. Puedes dar más. Puedes. Y por favor, no pienses en dinero cuando estoy hablando. No solo estoy hablando de dinero. Puedes dar más. Yo sé que puedes dar más. Yo sé que hay muchos que me están escuchando en esta mañana. Yo lo sé. Sé que pudieran dar más. Sé que pudieran ser más serviciales, más comprometidos con el ministerio, con la obra, más generosos financieramente. Pudieran orar más, pudieran discipular más, pudieran evangelizar más. Yo lo sé que podrías dar más, pero no lo haces porque has creído el engaño de Satanás que te ha hecho pensar, no, en esta pandemia no se puede, no hay trabajo, no hay dinero, no hay esto, no hay el otro, tranquilo nomás, ya pronto pasará. Mira, llevamos 8 meses, vamos a ser con un año. Y hay hermanos, con tristeza de corazón lo digo, que van el mismo número de meses sin congregar. Y obviamente sin servir. Dudo mucho que estén orando, dudo mucho que estén leyendo la palabra de Dios. Hermanos míos, esto todavía va a demorar mucho más. Fines del año, inicio del próximo año, quizá hasta mediados del próximo año. Como lo dije hace muchos meses atrás, ¿qué pasa si esto dura más? ¿Vamos a seguir así? ¿O vas a pararte y decirle, Señor, a ver, ¿qué está pasando acá? Señor, mira, necesito congregar, necesito escuchar la palabra, necesito servir. Ayúdame. Yo quiero salir a buscar, pero ayúdame, provéeme. Hay un lugar en el corazón de Dios para aquellos que se esforzaron, pero para aquellos que, pudiendo haberse esforzado, no lo hicieron. Hermano, te vuelvo a repetir, nadie te va a condenar, ni nadie te va a disciplinar por eso, ni nada por el estilo. Pero solo tú y Dios sabrán si realmente pudiste haberse esforzado y no quisiste hacerlo simplemente. No quisiste darte el trabajo. Dios bendice, abre puertas y derrama bendiciones abundantes sobre aquellos que se esfuerzan. Que son como María, extravagantes, dan más de lo que se imaginan. Dios no puede ser burlado, hermano. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Dios y nosotros sabemos si nos estamos esforzando lo suficiente. Y si somos generosos o mezquinos para con Dios. Esto va mucho más allá del dinero. Es un asunto del corazón. Y por último, termino. Juan capítulo 12, versos 9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús.
Más allá del contraste de María y de Judas Iscariote, porque hay un contraste clarísimo entre la generosidad de María y la mezquindad de Judas, entre María derramando este perfume valioso en los pies y en la cabeza y los pies del Señor Jesús, y la mezquindad y el egoísmo de Judas Iscariote, hay un contraste muy grande entre ambos. Ahora vemos otro contraste: Lázaro y los principales sacerdotes. La mayoría de los principales sacerdotes eran saduceos, y recuerdas que los saduceos no creen en la resurrección de los muertos, ojo, pero había un muerto resucitado delante de ellos. Los saduceos, recuerda, los saduceos no creen en la resurrección de los muertos, pero delante de los saduceos había un hombre resucitado de los muertos, Lázaro. Así que Lázaro era una prueba viva de que su teología era falsa, de que ellos creían una mentira. Lázaro no solamente era una prueba viva de que su teología era falsa, Lázaro era un hombre transformado. Recuerda que antes Lázaro era un buen hombre, nadie lo niega, era un buen hombre responsable que cuidaba de sus hermanas, pero ahora Lázaro era un hombre poderosamente usado por Dios para atraer personas al Evangelio. Se había vuelto un imán que traía personas al Evangelio. Lázaro entonces era una prueba viva del amor y del poder transformador de Dios, que transforma nuestras vidas. Por eso decíamos al inicio, si bien es cierto, el hombre incrédulo, la mujer incrédula, es egoísta, es mezquina y es individualista, el creyente no, porque el creyente en mayor o menor medida hemos sido transformados por Dios de alguna manera, así que alguna evidencia se tiene que ver de nuestro cambio. Muchos de los judíos creían en Jesús gracias a su obra entre los hombres, entre Lázaro mismo. Sin embargo, los sacerdotes, en vez de darse cuenta, ¿no?, que su teología era falsa y decir, hey, algo está mal en nuestra teología, porque nosotros decimos que no hay resurrección de los muertos, pero este hombre acaba de resucitar. Así que, hey, hay algo que está mal ahí. No, los sacerdotes, en vez de cambiar su teología, acordaron también dar muerte a Lázaro para ocultar su error doctrinal. Mientras que Dios transforma las vidas de quienes se acercan a Él en fe, los incrédulos buscan por todos los medios mantenerse en su error, mantenerse en su pecado, poner excusas, seguir con el corazón endurecido. Y aquí quiero notar algo. Cuando un creyente entonces se mantiene en esta terquedad, en poner excusas, en mantenerse en su pecado, en endurecer su corazón para con Dios, lo único que está haciendo es dar evidencia de que no es un verdadero creyente. Porque esas son las características de un incrédulo. El incrédulo pone excusas, el incrédulo no busca al Señor, el incrédulo puede pasar un año, toda su vida sin buscar al Señor y no tiene ningún problema porque es incrédulo. El incrédulo jamás va a buscar a Dios, el incrédulo no se va a esforzar jamás por Dios, jamás. El incrédulo piensa en sí mismo, el incrédulo piensa cuánto voy a ganar, cuánto voy a obtener de beneficio. El incrédulo jamás pensaría en sacrificarse por Dios, en honrar a Dios, en alabar a Dios, en bendecir a Dios, en dar algo a Dios, jamás, porque el incrédulo solo piensa en sí mismo. Entonces, cuando un creyente tiene este comportamiento, lo único que está haciendo es dar una evidencia de que no es un verdadero creyente, sino que se está comportando como un incrédulo, como un mundano. ¿Qué diferencia hay, hermanos, en los corazones de los hombres? Que ante el mismo Señor, algunos le adoran, otros le honran y le agradecen, mientras que otros se endurecen y son egoístas, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que algunos son más inteligentes que otros? ¿Que algunos son más hábiles que otros? No, la única diferencia es el corazón. No hay otra diferencia. Un corazón verdaderamente transformado siempre será de impacto a los que le rodean. Siempre. Entonces, hermano mío, hermana, deja que el mundo vea cómo Dios te ha transformado. Deja que el mundo vea tu testimonio. Deja que el mundo vea que eres una persona generosa, que te esfuerzas, que le das a Dios, que lo honras, que le agradeces con toda tu vida. Deja que el mundo vea que Dios te transforma. Termino, hermanos. Por favor, nunca pongamos excusas para adorar, servir y honrar a Dios. Siempre se puede, hermanos, siempre se puede. Y vuelvo a repetir, y una vez más lo voy a aclarar, porque por ahí alguien no lo entienda, me malentienda, diga el pastor es un legalista, quiere que todos congreguen todos los días, que estén todos los cultos, que sean robots, que no tienen familia, que no tienen cuidado de sus hijos. Yo jamás he dicho eso. Lo que yo digo, hermanos, es,
Si está en tu posibilidad estar todos los días, martes, miércoles, jueves, viernes, orando al Señor, y los domingos en los 2 servicios, orando al Señor, y no tienes ningún problema, te has organizado bien, no descuidas nada, y lo estás haciendo y no tienes ningún problema, hermano, hazlo, porque va a ser de beneficio para tu propia vida, hermano. Nunca es un desperdicio orar, nunca es un desperdicio escuchar la palabra, nunca es un desperdicio alabar al Señor, va a ser de bendición para ti mismo, para tu familia. Si tú me dices, pastor, ¿sabes qué? Yo puedo tales días porque otros días tengo que estudiar, justo tengo clase en ese momento, o justo en ese momento tengo un contratiempo. Ya, hermano, yo te voy a decir, no, no puedes, tienes que estar acá. No, hazlo. Solo tú sabes. Si es como tú me dices, hazlo, hermano, está bien. No hay ningún problema, que el Señor te bendiga. Pero no me digas, yo no puedo congregar ningún día, ni martes, ni miércoles, ni viernes, ni sábado, ni domingo en la mañana, ni menos en la noche. No puedo. No creo, hermanos. No creo. No creo que haya un curso que tengas todos los 7 días de la semana. No creo que justo a las horas que hay culto, justo en esa hora tengas cosas que hacer todo el tiempo. Sé que hay eventualidades, a veces hay cosas que en algún momento ocurren, hasta a mí me ha pasado, que de pronto me hacen que me ausente. Sí, a todos nos pasa en algún momento, pero eventualmente, no siempre. Pero todo el tiempo, ya no. Esfuérzate, hermano. Si de alguna manera estás pensando, no, es que no puedo, pastor, no tengo dinero. Bueno, lleva el curso de finanzas saludables. Ora a Dios y esfuérzate con la motivación de glorificar a Dios, hermano. Yo ya les he enseñado una buena manera de orar es, Señor, yo te pido por favor, Señor, tú sabes que el dinero no me alcanza ahorita, pero yo quiero congregar, Señor. Yo quiero que mi familia escuche la palabra. Yo quiero conectarme a internet y poder escuchar, participar con los hermanos. Por favor, Señor, provéeme, ayúdame. Hermano, ¿tú crees que Dios no te va a bendecir? Y un plan de internet, el más barato por celular que te dan Facebook ilimitado, está a 30 soles. Mi esposa tiene ese plan, 30 soles. Y tiene Facebook ilimitado. Puede conectarse a escuchar la predicación. Y hermano, 30 soles tampoco no son 1000 soles, no es 1.000.000 de soles, son 30 soles. Se puede conseguir si quieres. Una vez más, si está el esfuerzo. ¿Verdad? Si está el esfuerzo. No tengo el celular apropiado. Igual, hermano, ora al Señor. Cómprate un celular de segundo, aunque sea, no importa. Pero con que te puedas conectar. ¿Cuánto te costará? ¿200, 300 soles? No te va a costar 3.000 soles, 4.000. No, es que yo quiero un iPhone. Ya pues. Hermano, vivamos en el nivel que el Señor nos da. Yo tengo mi celular todo roto y sigo con mi celular y ahí está. No, es que no tengo, el problema no es ese, pasó, el problema es que no tengo tiempo. Manito mío, la Biblia dice, hay tiempo para todo hay tiempo. Organízate mejor, te animo, usa una agenda, usa un horario. Yo tengo un horario, tengo una agenda virtual, porque soy un poquito flojo de escribir, pero tengo en la computadora un horario y yo todos los domingos en la noche, después de mi culto, después de que predico, perdón, me pongo a planificar todo lo que voy a hacer en la semana, todo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Ya tengo todo planificado qué voy a hacer cada día y cada día voy avanzando. Y me ordeno, hermanos. Por supuesto, siempre hay contratiempos, siempre hay. Pero por lo menos ya tienes una idea y te das un tiempo, te das un espacio. Esfuérzate, hermano, no necesitas nada más. Otro dice, no, es que no puedo servir porque no sé cómo, de qué manera. Hermano lindo, todos podemos servir en algo al Señor. Todos, ya te lo he dicho. Puedes hacerlo orando, puedes hacerlo dando, puedes hacerlo predicando el Evangelio, puedes hacerlo discipulando, puedes hacerlo trabajando con los niños, con los adolescentes. Puedes hacerlo, pero tienes que servir y alimentarte también de la palabra y ser testimonio. Entonces, hay una responsabilidad, hermanos. No seamos mezquinos para con Dios. Es por tu propio bien y de los tuyos. Es por tu propio bien, hermano. Busca que Dios impacte tu corazón y decidámosle todos juntos, darle la gloria a Dios con todo nuestro ser, no solamente de palabras. Recuerda, mi amado hermano, hermana, amigo, amiga, que tal vez me estás escuchando, el mejor ejemplo fue Cristo Jesús. María derramó un vaso de alabastro y es recordada hasta el día de hoy por eso. Cristo Jesús derramó su propia vida, derramó su sangre. María no derramó su sangre. Sí, derramó algo muy valioso, pero no lo más valioso que era su vida. Jesús sí. Jesús derramó su sangre. Jesús derramó su vida.
en sacrificio por cada uno de nosotros. Y ese mismo cuerpo que fue ungido con el perfume, y ese mismo cuerpo que fue alabado en ese momento y glorificado, ese mismo cuerpo fue molido por tu pecado y por el mío. Fue clavado en la cruz, fue crucificado en el madero y bebió la ira de Dios por el pecado de los hombres. Porque la Escritura dice, la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos por la gracia de Dios. Y la Escritura nos dice que Cristo ahora, después de haber muerto, resucitó de entre los muertos. Lázaro resucitó para volver a morir, pero Cristo resucitó para nunca más ver la muerte. Él venció a la muerte, Él venció el pecado, venció la condenación. Él no solamente resucitó, pero ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y Él es hecho Señor de señores y Rey de reyes. Y estará sentado ahí en la diestra de Dios hasta que vuelva por segunda vez para llevar a su iglesia y para juzgar al mundo perdido. Pregunta, amigo, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu corazón? ¿Eres como Marta? ¿Estás derramando tu corazón a Dios? ¿Estás amando al Señor? ¿Estás buscando a Dios? ¿O eres como Judas, que piensas que es un desperdicio servir a Dios? ¿Que piensas que es un desperdicio amar a Dios? Déjame decirte, cada decisión tiene consecuencias. Si tú decides amar a Dios, decides honrar a Dios, decides alabarle y agradecerle con todo tu ser, tu destino es la patria celestial, el cielo. Porque esa es la evidencia de que tú has creído en Cristo Jesús. La salvación es por la fe. Si tú crees en Cristo Jesús, dice la Escritura que tienes la salvación y Dios transformará tu corazón de un corazón egoísta a un corazón generoso. Pero si tú rechazas creer en Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador y piensas que buscar a Dios es un desperdicio, déjame decirte con todo el temor y el respeto del mundo, pero con la verdad en la mano, el destino de tales personas es el infierno de fuego, la condenación eterna. Te animo, cree en Cristo Jesús, arrepiéntete y búscale al Señor. Vamos a orar.